La ciudad sagrada de Caral Supe o simplemente Caral es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad de la civilización Caral. Se encuentra en el Valle de Supe, cerca del poblado actual de Caral, 182 kilómetros al norte de Lima, Perú, a 23 kilómetros del litoral. Se le atribuye una antigüedad de 5.000 años y es considerada la ciudad más antigua de América y una de las más antiguas del mundo, pues no se ha encontrado hasta ahora en dicho continente otro sitio más antiguo con semejante diversidad de edificios monumentales, con distintas funciones ceremoniales y administrativas. Ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La cultura Caral se desarrolló entre 3000 y 1800 a.C., arcaico tardío y formativo inferior, es decir, fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India, Sumeria, China, pero a diferencia de ellas, que intercambiaron sus logros, se desarrolló en completo aislamiento. En América, es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en 1500 años a la civilización olmeca, otro importante foco civilizatorio situado en Mesoamérica. Estrechamente relacionada con la ciudad de Caral se hallaba Áspero o el Áspero, situado en el litoral cercano a la desembocadura del río Supe, y que, según todos los indicios, fue su ciudad pesquera. Allí es donde se han hallado restos de sacrificios humanos, 2 niños y un neonato, y más recientemente, 2016, de una mujer que presumiblemente perteneció a la élite local de hace 4500 años. Otros sitios situados en el Valle de Supe y que formaban parte del núcleo de la civilización Caral son Miraya, Lurihuasi, Chupacigarro, Aypacoto, entre otros. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. Caral es el más imponente de todos los asentamientos urbanos del formativo inferior situados en el Valle Medio Inferior de Supe. Dichos asentamientos son 8 en total: Pueblo Nuevo, Cerro Colorado, Aypacoto y Yapta, en la margen derecha, y Lurihuasi, Miraya, Chupacigarro y la misma Caral, en la margen izquierda. La zona se encuentra encerrada por la configuración de la cordillera. Hacia el oeste los cerros de ambos lados del valle se cierran formando una garganta, lo mismo ocurre hacia el este. En total son 10 kilómetros de largo que conforman una sección de valle fértil, bien definido y de fácil control. Si hablamos de todo el espacio geográfico del Valle de Supe, zona del litoral y Valle Medio y Bajo, existen en total 20 asentamientos, pero los que muestran mayor extensión, complejidad y monumentalidad arquitectónica son los 8 mencionados anteriormente, entre los que destaca nítidamente Caral, que indudablemente habría tenido un rango preeminente entre todas. Las unidades geológicas expuestas en la zona están conformadas principalmente por rocas intrusivas del batolito de la costa y rocas volcánicas del grupo Casma, ambas de edad cretácica. Los depósitos cuaternarios se han desarrollado sobre las rocas, destacando los fluviales, aluviales, lacustres y eólicos. Los estudiosos lo han definido como ciudad debido a su organización, extensión y diversidad de edificios. Efectivamente, consta de un conjunto de edificios monumentales diversos, con distintas funciones ceremoniales y administrativas, y en donde se desarrollaron innovaciones arquitectónicas y tecnológicas importantes. Cronológicamente, es el más antiguo asentamiento de América que presenta dichas características, y por ello se lo considera como la primera ciudad de América. Se le ha llamado también ciudad sagrada, ya que todo lo que se ha excavado en la ciudad está impregnado de religiosidad. Hay muchos fogones para ofrendas, así como señales de posibles rituales en cada lugar, no solamente en las áreas de espacio público o en los templos sino incluso en las viviendas. En los fogones se quemarían alimentos u otros objetos como ofrendas. Todo lo cual nos indica que fue en esa época en que por primera vez las sociedades peruanas tuvieron un gobierno central, en donde se establece el Estado y se utiliza la religión como medio de afirmación. Caral ocupa una extensión de 66 hectáreas, divididas en 2 zonas, una central y la otra periférica. La zona central o nuclear es el sector se extienden 32 estructuras públicas y varios conjuntos residenciales que se distribuyen en 2 mitades. La mitad alta, Caral Alto, norte, que tiene construcciones públicas y residenciales más grandes de la ciudad, 7 edificios monumentales, pirámides, 2 plazas circulares hundidas, frente a sendas pirámides, 2 espacios de congregación colectiva, plaza central y plazuela de la Huanca, unidades residenciales de los funcionarios.
así como un extenso conjunto residencial de especialistas y servidores. La mitad baja, Caral Bajo, al sur, que tiene edificios de menores dimensiones, como el complejo arquitectónico del anfiteatro, el edificio del altar circular y un conjunto residencial, también de menor extensión. La zona periférica o marginal contiene conjuntos de viviendas distribuidos a modo de islotes, colindando con el valle. Cabe señalar que las construcciones residenciales no eran solo viviendas domésticas sino también talleres de trabajo. Las pirámides son de diverso tamaño. Las paredes de la estructura piramidal estaban enlucidas con barro y pintadas de blanco o amarillo claro, y, ocasionalmente, de rojo. Una escalera central conducía hacia la parte superior, donde se hallaban varios cuartos. En el cuarto principal había plataformas bajas ubicadas en 2 o 3 de sus lados, y en el centro, un fogón compuesto por un hoyo en el suelo, recubierto con barro. Los cálculos más conservadores estiman que la ciudad sagrada de Caral albergó de 1000 a 3000 habitantes. Se ha determinado que existía una gran diferenciación social, es decir, la población se dividía en clases sociales, cada una de las cuales cumplían determinadas funciones y estaban organizadas de manera jerárquica. Unos grupos se encargaban de la planificación y la toma de decisiones, gobernantes y sacerdotes, y otros de las tareas manuales, como la pesca, la construcción, la agricultura, etc. En Caral, la obra arquitectónica en la ciudad y en el campo y los materiales asociados evidencian una organización social compleja en 3 estratos jerarquizados: la población mayoritaria, los especialistas, y las autoridades conductoras de lo terrenal y lo espiritual en el centro urbano. En general se considera a Caral como una cultura precerámica, es decir, que no desarrolló la técnica alfarera, esto es, piezas modeladas en arcilla y cocidas al fuego. Para Ruth Shady, los caralinos no necesitaban de cerámica pues contaban con mates de calabaza, cucharas de madera y platos tallados en piedra, por lo que, según ella, debería ser calificada más bien como cultura cerámica. Aunque sí modelaban pequeños ídolos antropomorfos en arcilla, dejándolos secar al sol. Estas estatuillas, que representan figuras masculinas y femeninas, se han encontrado fragmentadas y formarían parte de rituales relacionados con la renovación de los edificios y el culto de la fertilidad. A base de estas representaciones se puede inferir la vestimenta, el tocado y el peinado de los habitantes de Caral. En la pirámide La Galería se halló un resto textil que ha sido interpretado como un quipu, el conjunto de hilos con nudos que los incas utilizaban como instrumento mnemotécnico, es decir, como medio de conservación de información estadística o mensajes para comunicarse. Sería, pues, el más antiguo quipu hallado en el Perú y evidenciaría la antigüedad milenaria de su uso. Como para corroborar el uso del quipu en Caral, se descubrieron representaciones pictóricas de dichos objetos sobre 3 bloques líticos de las plataformas de la pirámide menor de Caral. Los constructores de Caral usaban la técnica de sicras, bolsas hechas con fibras vegetales y llenas de bloques de piedra, con las que rellenaban las plataformas de los templos, colocándolos ligeramente separadas. De esa manera lograban estabilidad en las estructuras. Al ocurrir un fuerte sismo o terremoto, ese núcleo de sicras que hacía de base del edificio se movía con la vibración, pero de manera limitada, pues las piedras eran contenidas en las bolsas. Luego, las sicras se reacomodaban encontrando un nuevo punto de estabilidad. Las sicras tenían, pues, una función antisísmica. Se descubrieron 3 conjuntos musicales conformados por instrumentos de viento. Un conjunto de 38 cornetas, hecho de huesos de guanaco y venado. Un conjunto de 32 flautas traversas, de huesos de cóndor y pelícano, con diseños zoomorfos. Un conjunto de 4 antaras, flauta de pan, de carrizo e hilos de algodón. La importancia que alcanzó la textilería se evidencia por el hallazgo de cantidad de semillas y motas de algodón. Este era de diversas tonalidades naturales, pardo, marrón, crema y beige. Con las fibras de este producto se tejían los vestidos, que eran piezas llanas, sin decoración. Se empleaba la técnica del entrelazado y el torzal. También elaboraron calzado, bolsas, sogas, redes de pescar, cordeles, etc. Conjuntamente con la fibra de algodón se usaron las de otros vegetales, como totora, junco, cabuya, etc. Se han encontrado evidencias de que los hombres de Caral contaban con conocimientos de astronomía, que aplicaban en la elaboración del calendario,
relacionado con la celebración de festividades y otras actividades económicas, religiosas y cívicas. Dichos conocimientos los aplicaron también en la orientación de los edificios públicos. Se han hallado, por ejemplo, geoglifos y líneas esparcidos en las planicies desérticas, al lado de piedras talladas dispersas, así como un recinto subterráneo originalmente techado, que parece ser un observatorio. Es de destacar también un monolito o huanca hincado en el suelo de una plaza pública, que habría sido un instrumento de observación astronómica. Los restos arqueológicos desenterrados en Caral, así como en otros asentamientos contemporáneos situados en el Valle de Supe, como Áspero, Miraya, Luriuasi y Chupacigarro, y en el Valle de Huaurá, como Bichama y Bandurria, demuestran que hace 5000 años nació en esa zona una civilización comparable en antigüedad a las del Viejo Mundo, constituyéndose a la vez en la más antigua del continente americano. Se ha planteado que Caral fue sede de una comunidad formada por varios ayllus o grupos de familias y dirigida por los líderes de dichos ayllus, uno de los cuales sería el principal, curaca, y los otros sus contrapartes. Los jefes principales o curacas serían los encargados de dirigir a los habitantes. Este sistema de gobierno se habría dado también en los otros asentamientos situados en el Valle de Supe, y en otros centros situados en regiones más alejadas, como Las Aldas y Sechín Bajo, Valle de Casma, Cotos, Cuenca del Huallaga, Huaricoto y La Galgada, Sierra de Ancas. Todos ellos compartían una misma tradición y formarían una amplia y bien organizada red de reciprocidad e intercambio. Toda esa área, situada en la parte norcentral del actual Perú, sería pues el sitio donde se forjó la civilización andina. Aunque es necesario destacar que, de toda esa extensa zona, es el Valle de Supe el que alcanzó mayor desarrollo, pues allí se han detectado unos 20 asentamientos urbanos con edificios públicos monumentales, constituyendo así en el foco de mayor densidad poblacional si se le compara con lo que registran los otros valles. Por su extensión y complejidad monumental, Caral debió ser indudablemente la cabeza de toda la red de poblaciones del Valle de Supe. Lo que mantuvo unido a la población de Caral fue presumiblemente la religión, que sería el medio de cohesión y coerción social. La religión sería el conducto a través del cual el Estado controlaba a la población, la producción de bienes y su circulación. Ello se infiere de la presencia de los grandes monumentos de carácter religioso, pirámides o templos, con sus plazas, atrios y altares del fuego sagrado o fogones, en donde se realizaban las diversas festividades del calendario ceremonial, símbolo de su identidad cultural. Las periódicas reuniones y actividades conjuntas como la renovación de las pirámides permitían el reconocimiento del poder y fortalecían la identidad cultural. En definitiva, Caral sería la cuna de la civilización andina, pues en ella se han detectado los exponentes más antiguos de las principales instituciones de la época prehispánica, como la reciprocidad, sistema de intercambio y circulación de bienes y servicios, el calendario ceremonial relacionado con la celebración de festividades y otras actividades económicas, o la construcción y renovación de los templos, entre las más relevantes. El perímetro de Caral fue declarado Patrimonio de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 28 de junio de 2009 en Sevilla, con ocasión de su 33ª sesión ordinaria. Se reconoció así que Caral es distinguido por su antigüedad, complejidad arquitectónica con edificios piramidales, plazas, su diseño y la extensión urbana. Bichama es un sitio arqueológico de la costa central del Perú, ubicado a la margen derecha del río Huaurá en el distrito de Vegueta, provincia de Huaurá, departamento de Lima. Ubicado próximo a línea costera, a 75 metros SNM y con una extensión total de 136 hectáreas, comprende varias estructuras monumentales de las que destacan las pertenecientes al periodo arcaico tardío o precerámico tardío, 3000 a 1800 AC. Su investigación y conservación se encuentra desde 2007 a cargo del Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe, ahora Zona Arqueológica Caral, dirigida por la arqueóloga Ruth Shadi Solís. De esta manera, Caral se añade a los otros 10 sitios turísticos ya reconocidos como Patrimonio de la Humanidad en el Perú, como el Centro Histórico de la Ciudad Lima, el Centro Arqueológico de Machu Picchu, etc.